Hola, mi amigo querido. Ya vimos en la lección anterior que uno de los instrumentos poderosos que el enemigo tiene en sus manos para seducir al ser humano es el encanto de las cosas materiales. ¿Quién no quisiera vivir en una casa cómoda, donde hubiera una suite para cada hijo? ¿Quién no quisiera vivir en una bella casa con piscina y bellos jardines? Dios nos creó para disfrutar de todo lo que es bello. Por eso nos dio un bello planeta al principio, un planeta donde todo era perfecto. El ser humano en su estado original sería el encargado de cuidar de esa creación maravillosa. De modo que es natural del ser humano buscar las cosas buenas y bellas. Eso no es pecaminoso. Pero infelizmente el pecado entró y ahora, en su estado pecaminoso, cargando la naturaleza pecaminosa, el hombre y la mujer ya no quedan satisfechos con las simples cosas bellas. Siempre desean más y más y más. Y claro, el diablo se aprovecha de eso para seducirlo y hacerle creer que si poseyera muchas cosas materiales, pues no sentiría más el vacío interior. Y el pobre ser humano corre desesperadamente atrás del dinero, esperando tener lo que la publicidad le muestra como el secreto de una vida realizada y feliz. Esta filosofía materialista puede también introducirse en el cristianismo, y lo está haciendo bajo la famosa y muy comentada teología de la prosperidad. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de la prosperidad como si fuera algo pecaminoso. San Juan dice en la tercera epístola de Juan, versículo 2, lo siguiente: Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Mira el concepto de prosperidad bíblica. Juan dice, quiero que seas prosperado en todo, todo es todo, todas las áreas de la vida profesional, la vida física, la vida financiera, la vida de relaciones humanas, en todo, y que tengas salud, dice. ¿Por qué salud? Porque ¿de qué te vale todo si no tienes salud? Pero Juan dice, a la vez que prospera tu alma. Quiere decir, hay una correcta filosofía, hay una correcta teología de la prosperidad en la Biblia. Y eso significa crecimiento armonioso en todo, en las cosas materiales, en la vida física, en la salud, en la prosperidad de la vida espiritual, en todo, un crecimiento armonioso. La palabra prosperidad está en este versículo que acabo de leer y es clarísima. Existe pues una correcta teología de la prosperidad que no tiene nada que ver solo con dinero, sino más bien con la felicidad que Dios desea para sus hijos. Pero claro, como en todo existe también la falsificación, existe la imitación y en consecuencia existe también una teología de la prosperidad falsa, errónea, que enseña que Dios hace favores a cambio de dinero. Quiere decir, ellos enseñan que cuanto más le das a Dios, más Él te retribuye financieramente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de enseñar las cosas desde este punto de vista, porque eso la Biblia no enseña nunca. En los últimos años están proliferando este tipo de iglesias que enseñan la teología de la prosperidad falsa. Generalmente son iglesias de un solo propietario, una persona que enriquece o un pequeño grupo de personas que enriquecen. Todo lo que se enseña en esas iglesias es que Dios es un Dios de abundancia, que está dispuesto a dar sus riquezas a los que tienen fe, solo que ellos dicen que la fe se mide por la cantidad de dinero que se le da a la iglesia. Esto es falso. Dios no trabaja de este modo. Pero el hecho de que sea falso no significa que Dios no sea un Dios de abundancia.
no significa que sus hijos no puedan ser prosperados en todas las cosas, como dice Juan. Entonces, lo que necesitamos entender es que la prosperidad divina no tiene que ver solamente con dinero, ni con el hecho de comprar todo lo que se desea, sino en principio con satisfacción interior y paz, que se traduce en bienestar exterior y abundancia, como en el caso de Job, de Abraham y tantos otros personajes bíblicos. La pregunta lógica a estas alturas sería: ¿y por qué entonces, si Dios es un Dios de prosperidad, si Dios ha creado todo lo bueno, si quiere que sus hijos disfruten de las cosas buenas, por qué hay hijos de Dios que sufren en esta tierra? Pues la respuesta es simple. Sufrimos no porque el cristianismo sea sinónimo de sufrimiento, sino porque vivimos en un mundo de pecado. Todavía somos peregrinos en el desierto de esta vida y muchas veces tendremos falta de agua, falta de pan, pasaremos mucho frío o calor. Todo eso es parte de esta vida hasta el día en que finalmente Cristo se manifieste por segunda vez. En la segunda parte de esta lección hablaremos de la visión espiritual borrosa que muchos cristianos pueden tener. Si nos quedó claro el hecho de que somos peregrinos en esta tierra, entenderemos que en esta vida pues las cosas son pasajeras. Pero para eso es necesario nacer en Cristo, para tener esa visión de las cosas materiales como pasajeras. Necesitamos nacer en Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 2 lo siguiente: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Interesante, dice que si has resucitado en Cristo, y esto se refiere al bautismo, si has aceptado a Jesús como tu Salvador, si has nacido en Cristo, ahora vas a estar con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dice, está arriba, sentado a la derecha de Dios. Y pues si estás arriba, tu visión va a ser hacia las cosas de arriba, ya no más a las de esta tierra. Esta es una promesa maravillosa que Dios hace a sus hijos. Después, en 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 8, repite el mismo concepto. Dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi amigo querido, las cosas de esta vida son temporales. Así que el cristiano que se concentra solamente en las cosas de este mundo tiene la visión espiritual borrosa, no ve bien. Y la razón es simple: no ha nacido en Cristo. Ahora, el problema de estas personas no es que solo vean las cosas de esta vida y busquen las cosas materiales de esta vida. Esa en realidad es la consecuencia, es el fruto, el resultado. ¿Y cuál es el verdadero problema? No han muerto ni han resucitado en Cristo. O sea, no han pasado por la experiencia de la conversión. Así que la solución no es repetir una y otra vez que el cristianismo o que el cristiano no debe tener la vista en las cosas de este mundo. Eso todo lo sabe, todo cristiano sabe. La solución es llevar a las personas a Cristo y hacerlas nacer en el reino de la gracia. El problema es que vivimos en un mundo polucionado por el materialismo. Mucha gente sincera recibe la palabra de Dios en su corazón, pero esa palabra no produce efecto. ¿Por qué? Porque la visión está nublada por las cosas materiales. Por eso Jesús, al narrar la parábola del sembrador, advirtió a este respecto. Mira lo que él dijo en Mateo, capítulo 13, versículo 22. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra,
Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Mira, quiere decir que en la iglesia puede haber muchas personas que han recibido la palabra en su corazón. Tal vez hasta han pasado por una experiencia de conversión, pero no se han mantenido firmes a esa experiencia espiritual de conversión. Han permitido que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios en su corazón. Y en consecuencia, pues, son miembros de iglesia que están en la iglesia, pero en cuya vida no se ven los frutos. Vamos a la tercera parte. Veremos aquí los pasos que pueden llevar a una persona a la codicia. La palabra codicia es fea. ¿Qué significa? Querer para sí lo que no es suyo. Sin embargo, hoy la mayoría de los diccionarios la definen a la codicia como el deseo y la búsqueda incansable de riquezas. La codicia tuvo su origen en el corazón de Lucifer. Él no se satisfizo con su condición de criatura. Era un ángel, el ángel principal en los cielos, pero no se quedó tranquilo con eso. Quiso ser el creador. Quiso sentarse en el trono de Dios. Se preguntó en el corazón, ¿por qué debo adorar en vez de ser adorado? Quiso para sí la adoración que le pertenecía únicamente a Dios. Y entonces, al abrigar este sentimiento en su corazón, dio origen al pecado. Después, en la tierra, al ver a Adán y Eva felices, intentó hacerlos caer en el mismo pecado de la codicia. Les presentó el fruto prohibido como algo bello y deseable. Les dijo que no necesitaban ser apenas criaturas, que podían ser como Dios si lo desearan. Y la pobre pareja humana cayó. Y si revisamos la historia, veremos que la codicia es uno de los instrumentos más poderosos en las manos del enemigo, porque la codicia no se ve al principio. No es un pecado de la carne visible, no es un pecado exterior, es un pecado del corazón. Nace en la mente, a donde solo nosotros entramos. Podemos parecer exteriormente buenos y maravillosos cristianos y sin embargo estar siendo interiormente carcomidos por la codicia. Finalmente, claro, la codicia se revela en relaciones exteriores, relaciones humanas, familiares alteradas, heridas profundas, abismos del alma. Conocí, por ejemplo, 2 buenos hermanos, miembros de iglesia, uno de ellos anciano de iglesia. Pero ¿qué pasó? Uno de ellos, a su hermano carnal, hermano de padre y madre, le metió 6 tiros y lo mandó al hospital. Ahora querían que yo convenciera al hermano herido que perdonara al hermano que le había disparado porque estaba preso. Ahora cuando pregunté cuál era la razón, ¿por qué un hermano carnal dispara al otro? ¿Sabes cuál era la razón? El padre al morir les dejó un pedazo de tierra de herencia y mientras uno estaba viajando el otro construyó el muro 30 centímetros adentro del muro del terreno del hermano. 30 centímetros de tierra. Y por 30 centímetros de tierra el buen hermano, miembro de iglesia, disparó al otro. ¿Ya te das cuenta? Ahora, lo peor es que si tú vas a esos hermanos, parecen muy preocupados con la vida de la iglesia y sin embargo, por 30 centímetros de tierra están queriendo matar al otro. Ese es el problema. El pecado de la codicia está dentro, está siempre dentro. Claro que finalmente se exterioriza y se exterioriza feo. Vamos a la cuarta parte. Como ya vimos, la codicia empieza en la mente y en el corazón, que son las cámaras secretas del alma. Pero no se quedan allí. Empiezan a aflorar más tarde o más temprano. Y una de las maneras más comunes de aparecer es en el deseo de hacer las cosas a su manera. Las personas codiciosas son generalmente egoístas y no tienen en cuenta para nada los consejos divinos. Lucifer codició en el cielo y se levantó contra Dios. Adán codició
en el Edén y se apartó de Dios para hacer su propia voluntad. Esto es bueno para mí, dijo. Esto es lo que quiero, esto me gusta, este es un asunto mío. Estas y otras frases son usadas con frecuencia por personas dominadas por el egoísmo y por la codicia. Isaías 56:11 describe a los codiciosos de una manera horrible. Mira lo que dice: son como perros, comilones e insaciables, y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado buscando su propio provecho. Interesante, escoger su propio camino, buscar su propio provecho. Ahora la pregunta es, ¿de qué modo se encajaría esto en mi vida? ¿Cuál es la motivación de mis acciones? Hago las cosas que hago, ¿por qué? El problema de la codicia no es algo que debo tratar de identificar en la vida de mi hermano. Debo tratar de identificarla en la mía propia. Judas, por ejemplo, era un buen miembro de iglesia, aparentemente. Tenía un cargo de relevancia en la iglesia. No era un miembro inactivo, aparentemente era celoso con las cosas de Dios. ¿Recuerdas cuando María lavó los pies de Jesús con un perfume caro? ¿Qué dijo Judas? Protestó, dijo que ese dinero podría ser usado para cosas mejores, para ayudar a los pobres. Seguramente muchos que lo oyeron hablar en ese momento pensaron que Judas era un discípulo económico, preocupado en cuidar del dinero de la iglesia, sabiamente. Pero ¿y cuál era la realidad? En el fondo, su preocupación no eran los pobres. Ese es el problema. La codicia trabaja por dentro y más tarde o más temprano se exterioriza, porque Judas vendió a su maestro y ahí se exteriorizó el pecado. Llegamos finalmente al término de este estudio hablando del autocontrol. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento. Percibe la palabra aquí, dominio propio al conocimiento. Paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. O sea, el dominio propio no es un fruto del espíritu que aparece en la vida del cristiano por casualidad. No. Requiere paciencia, persistencia, insistencia. Ahora, ¿insistencia en qué? Insistencia en permanecer en Cristo, en mantenerse ligado a la fuente de la vida que es Cristo. Es por eso que si nosotros enseñamos que la codicia es mala, que el hombre no debe ser materialista, pero nos quedamos ahí, estamos haciendo un trabajo incompleto. Tenemos que llevar a las personas a entender qué significa permanecer en Cristo y llevarlas a permanecer en Cristo. Porque en esa permanencia con Cristo, en esa convivencia con Cristo, en ese compañerismo diario con Cristo, el carácter divino va siendo reproducido en el desfigurado ser humano. El carácter de Jesús se identifica por dar, entregar, ceder, renunciar, mientras que el pecaminoso carácter humano se identifica por querer hacerlo todo a su manera, por quererlo todo para sí a cualquier costo. Entonces, dejar nuestros caminos de egoísmo y aprender a caminar en los senderos divinos no es un asunto que se logre de un instante para otro. Requiere de mucha persistencia. No es asunto de cerrar los ojos y esforzarse para ser diferente. Es más bien un asunto de ir a Jesús como estamos y de permanecer en Él de tal manera que finalmente el carácter de Jesús se reproduzca en la vida de cada uno de nosotros. Y es un peregrinaje que lleva tiempo, 1 mes, 1 año, 2 años, 5 años. Juan llegó a Jesús con su carácter deformado. Permaneció con Cristo mientras estuvo aquí en la tierra y después siguió permaneciendo con Él
a través de la oración, de la Biblia y de la testificación. Resultado, cuando lo encontramos anciano ya en la isla de Patmos, ya no es el hijo del trueno con su carácter deformado, ahora es el discípulo del amor. La transformación había sucedido. Esto es lo que tenemos que hacer, llevar a la iglesia a entender cómo el carácter deformado del hombre puede ser transformado a semejanza del carácter de Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.